Nos acompaña en la entrega de esta noche el subdirector de prensa de la Presidencia de la República, licenciado Lucildo Gómez, con quien vamos a conversar sobre diversos tópicos de lo que tiene que ver con el gobierno y de lo que tiene que ver con el Partido Revolucionario Moderno, porque también él es un importante dirigente de esa organización política. Buenas noches, Lucildo, bienvenido a Panorámica. Buenas noches, muchas gracias, agradecido, muy contento. Tú sabes que siempre que estoy junto contigo me siento en buenas manos. Bueno, y Lucildo, yo quisiera, antes de que pasemos a algunos temas que tengo aquí en la agenda, el gobierno hizo un cambio en el área de comunicación y prensa, fundamentalmente. Y se ha dicho que ha sido una de las debilidades del gobierno de Luis Abinader. ¿Cómo considera usted ese concepto de que qué tan débil ha sido lo que tiene que ver con las comunicaciones en este gobierno? Porque tenemos un presidente que si algo hace mucho y no lo hace mal, es comunicar. Bueno, lo que pasa es que los pueblos y las personas, la gente, tiende a lo convencional y siempre analiza la cosa en base a lo que ha sucedido siempre, pero no ve que hay diferencia en los actores. Estamos hablando de la comunicación gubernamental, de la comunicación de la presidencia, de un presidente como Luis Abinader, que es un comunicador innato, que es un profesional preparado, con mucha calidad, que está haciendo una gestión de gobierno de mucha fortaleza, y entonces no es lo mismo analizar la comunicación de un gobierno con un presidente como lo es Luis Abinader, un comunicador innato, que si fuera con un presidente de puños cerrados o de voz inexistente. Los presidentes anteriores a Luis Abinader, al presidente Luis Abinader, no hablaban. Había casi que presionarlo, y ni siquiera presionándolo hablaban, solamente hablaban cuando ellos querían hablar, y muy pocas veces lo hicieron. Sin embargo, el presidente, su gobierno es abierto, es transparente, y toda la semana es seguro que el lunes hay una locución de él. Pero todos los otros días también hay información del presidente, ya sea en la presidencia, ya sea en un evento que esté realizando, y los fines de semana es seguro que también hay comunicación del presidente, pero comunicación de la gestión de gobierno que realiza. Entonces, frente a ese tipo de comunicador, de presidente, los organismos o las instituciones que se dedican a garantizar la comunicación del presidente solamente tienen que establecer los procedimientos y establecer los instrumentos para que se pueda difundir la comunicación que hace el presidente, y que alguna gente dicen que sus funcionarios no le ayudan, pero yo creo, y eso tú no me lo preguntaste, pero lo voy a poner en escena, yo creo que es también descontextualizar la comunicación que se hace hoy, pero el presidente lleva a sus funcionarios todos los lunes a la semanal y le permite a los periodistas, a los comunicadores, a todo el que esté invitado, que le hagan las preguntas que quieren al presidente y que le hagan las preguntas que quieren a los funcionarios que están ahí. Y en esa semanal se hablan de todos los temas. De manera que yo no comparto ese criterio de que la comunicación ha tenido debilidades. Y si para muestra un botón, nosotros ganamos en el 20, ¿verdad? Y si la comunicación hubiese sido mala, no hubiésemos ganado con la amplitud que ganamos en el 24, de manera que algún efecto positivo hizo la comunicación nuestra.
Bien, si hay algo que ha abanderado el gobierno de Luis Abinader, y si hay algo que la gente esperaba y ha esperado del concepto que se vendió en un proceso electoral de el cambio, es el de la transparencia, el de enfrentar la corrupción y la impunidad en la República Dominicana. Algo que la población se cansó de las tantas denuncias y de las pocas acciones. Y entró el gobierno del PRM y se iniciaron acciones judiciales con una justicia que el presidente se ha llamado una justicia independiente, y tenemos ahora un caso que ha provocado un gran escándalo en la República Dominicana, que es el caso Senasa. Por tratarse de un sector que tiene que ver con la salud, que es mucho más sensible, la población ha tenido una reacción más explosiva en este caso. Lucildo, ¿cómo ves tú el caso de Senasa? Y bueno, no le voy a preguntar sobre qué acciones ha tomado el gobierno porque ya el presidente mismo lo anunció. No, y probablemente vamos a ir un corto de él más adelante. Mira, el país puede estar seguro que está frente a un presidente que tiene como objetivo hacer que los recursos del Estado, el erario público, no sea tomado por particulares. Y usted no puede controlar todo lo que usted no tiene en sus manos o bajo su dirección, pero sí puede poner, digamos, distancia con la gente que no quiere respetar las orientaciones. El presidente Luis Abinader, desde la campaña, mira esto, Luciano, desde la campaña centró su programa de gobierno y centró su promoción política en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Y todos nos montamos en una ola que a nivel nacional se levantó para luchar contra la corrupción y la impunidad que había hecho metástasis en el gobierno de Danilo Medina. Todos nos levantamos y caminamos, fuimos por trillos, por caminos, por veredas, por carreteras, por avenidas, en una lucha contra eso. Pero esa fue parte de la orientación de la política, de la campaña del presidente Luis Abinader. Y llegamos al gobierno, y eso es tan propio y tan de adentro del presidente. ¿Cuál fue el primer decreto que el presidente hizo? Fue el decreto de ética e integridad gubernamental cuando nombró a Milagros Ortiz. Eso tiene un sentido. Yo no sé si la gente lo ha visto, pero eso de nombrar como primera persona de su gobierno la responsable de la ética y de la integridad gubernamental del gobierno tenía un mensaje para todos los demás, y era que en su gobierno iba a reinar como valor, como principio, la transparencia, que en su gobierno la eficiencia, la honestidad y la honradez iban a ser pilotes esenciales para conducir la gestión de gobierno. Entonces nadie podía equivocarse. Pero más allá, el presidente, cada funcionario que mostró no corresponderse con esos principios, con esa visión de gobierno, lo separó de la fila del gobierno. Muchos que no llegaron ni siquiera a tocar los fondos del erario público, pero que por lo menos en la opinión de la gente se vio que había un compromiso o una actitud proclive a poder hacerlo, y el presidente lo separó uno a uno. Lucilo. De manera que lo que está pasando en Senasa solamente hay que dejarlo para que el Ministerio Público
y los organismos de investigación, porque no solamente el Ministerio Público, para que la CILSARRIL, que es un organismo supervisor de esa institución, para que la Cámara de Cuentas, para que el Ministerio Público y para que todos los otros organismos que tienen que ver con la investigación lo hagan. ¿Y quién fue que lo mandó? El presidente ya en noviembre había ordenado que se hicieran las investigaciones y fue el mismo presidente que decidió y solicitó que se llevaran las informaciones que había al Ministerio Público para que lo investigara. Precisamente, ese es un elemento que le llama la atención a mucha gente, a la población, y es que en el país se han creado tantos estamentos para regular y fiscalizar las gestiones públicas, y sin embargo siguen ocurriendo hechos de dolo. Por ejemplo, el SENASA tiene la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales CILSARRIL. ¿Y qué pasó? Están fallando los controles de esos organismos, porque además de SENASA han sonado otros casos que no se han procesado, como en educación, que irregularidades. Son cosas que suenan y que son parte también de los elementos que utiliza la oposición política para atacar al gobierno. Sí, claro, claro. Pero mira, con este gobierno no tiene duda el país ni la sociedad de que el objetivo, uno de sus objetivos básicos es enfrentar la corrupción y la impunidad. Eso no hay duda. Esos son organismos, bueno, que tienen la institucionalidad y tienen que funcionar y han estado funcionando porque parte de esas informaciones que hay tienen que ver con esos organismos. Pero de todas maneras, mira, este es un tema largo del que se ha hablado mucho y yo, como como en la televisión, según nuestro cliché, no hay tanto tiempo, vamos a oír al presidente en la referencia que él tiene de cuál es su objetivo y cuál es, qué es lo que él debe hacer. Sí, vamos a escuchar al presidente cuando precisamente tocó ese tema en la pasada semanal con